Parei para ajudar un bello caminhoneiro, pero lo que él me reveló cambió mi camino. Frenó por compasión, pero no sabía que esa parada en la pinche madrugada lo iba a poner cara a cara con un pasado que ya creía enterrado. No era una bronca cualquiera en la ruta, era el inicio de algo que lo iba a romper por dentro. Y lo peor es que el viejo ya lo sabía todo. El rugido del motor cortaba el silencio de la madrugada como un lamento viejo. La BR-290 se extendía frente a él, larga, solitaria y envuelta en una neblina que tragaba los faros del camión como si fuera humo espeso. João Marcelo mantenía las manos firmes sobre el volante, los nudillos tensos, los ojos clavados en la línea blanca que guiaba su camino. Eran las 3:30 de la mañana. Ni un alma en el camino. Solo su mula cargada de cemento, una radio apagada y el ruido seco de sus pensamientos. De pronto, algo cruzó la carretera. Un bulto, rápido, difuso. João frenó de golpe. El chirrido de las llantas rompió el aire húmedo. El camión se desvió unos centímetros y se detuvo al borde del asfalto. Su corazón bombeaba como si hubiera corrido una maratón cuesta arriba. ¿Qué chingados fue eso?, murmuró con la voz rasposa por el susto y la falta de sueño. Se bajó. El aire frío le pegó en la cara como cachetada. Miró hacia adelante. Nada. Solo la neblina espesa y el zumbido lejano de grillos. Caminó unos pasos, la linterna en mano y ahí estaba. Un perro flaco temblando, con un pedazo de alambre enredado en una pata. Lo miró con ojos grandes, más rendido que asustado. João suspiró fuerte. «Pinche susto me diste», masculló agachándose. «¿Qué haces aquí, cabrón?». Lo liberó rápido sin decir más y volvió al camión. El animal lo siguió unos metros y luego se perdió entre los matorrales. João subió, se acomodó y volvió a encender el motor, pero el corazón ya no estaba igual. Le latía distinto. La imagen del perro lo había quebrado un poco. Le recordó algo. Alguien, su hijo, Daniel, cuando tenía 8 años y le llevó un cachorro envuelto en una toalla vieja. «Papá, ¿puedo quedármelo?». João no dijo que no. Solo lo miró y siguió revisando el motor de la troca. Nunca fue de palabras, ni de abrazos, ni de quedarse. Pisó el acelerador. La carretera volvió a moverse bajo él, pero ahora el silencio pesaba más. Pensó en llamar a Daniel, solo para escuchar su voz, pero el orgullo le trabó los dedos. Llevaban años sin hablarse, ni un mensaje, ni una maldita señal. De repente, un faro lejano parpadeó entre la niebla. João entrecerró los ojos. Un camión estaba detenido al borde de la carretera, capó abierto, luces intermitentes parpadeando como si pidieran auxilio en morse. «¡Órale!», dijo en voz baja. Disminuyó la velocidad, por costumbre, por instinto, porque él no era de los que dejaban a un colega tirado en la ruta. Eso no se hacía. Se detuvo detrás del camión. Era viejo, de esos modelos que ya no se ven mucho en la ruta. La pintura desgastada, el chasis oxidado, un fósil sobre ruedas. João bajó con la linterna, acercándose con pasos lentos. Un hombre estaba encorvado sobre el motor, alto, delgado, con una chamarra de mezclilla gastada y el cabello blanco despeinado por el viento. No se giró al escuchar los pasos. «¿Todo bien, jefe?», preguntó João. El viejo levantó la vista. Lo miró. No dijo nada al principio. Solo lo observó como si estuviera reconociendo algo perdido hace mucho tiempo. «Depende de qué signifique bien para ti, compa», respondió finalmente con voz ronca y pausada. João frunció el ceño. Algo en ese tipo le resultó raro, no por cómo hablaba. Era la mirada, como si ya lo conociera. «¿La mula se quedó sin aire o es eléctrico?», insistió João, tratando de romper el aire denso entre ellos. «No sé», dijo el viejo encogiéndose de hombros. «Esta mula ya no da más, pero yo tampoco, así que aquí estamos los dos, varados». João tragó saliva. No sabía por qué, pero algo le decía que esa parada no iba a ser como las demás. El puesto se alzaba al lado derecho de la carretera como un recuerdo tercamente aferrado al asfalto.
De esos, con mesas de plástico desteñidas, un baño que apenas servía y una señora atrás del mostrador que no necesitaba preguntar nada para servirte el café bien cargado. João Marcelo bajó del camión, se estiró la espalda y entró frotándose las manos. El frío se le había metido hasta los huesos. El café sabía a brasas viejas, pero cumplía su función. João se sentó junto a la ventana, desde donde podía ver su mula estacionada. Encendió un cigarro, exhaló lento y por primera vez en horas dejó caer los hombros. Miró a su alrededor. Todo estaba en silencio, excepto por la radio vieja que soltaba boleros con estática de fondo. Entonces lo notó. A unos 50 metros, detrás del puesto, había un camión estacionado. Antiguo, con la lona raída y el frente abierto como si se estuviera desangrando por el motor. João entrecerró los ojos. No lo había visto al llegar, o tal vez simplemente no le había prestado atención. Salió de nuevo. La curiosidad le ganó al cansancio. Al acercarse, sintió ese olor a aceite quemado, metal caliente y madera vieja que solo los camiones muy usados tienen. A un lado del motor, agachado, estaba el hombre de la madrugada. ¿Seguimos con broncas?, preguntó João cruzando los brazos. El viejo levantó la cabeza. Tenía las manos negras de grasa, la cara surcada de arrugas y una mirada que parecía venir de otro tiempo. Lo reconoció de inmediato. Era el mismo que había encontrado horas antes en la carretera. «Órale, no esperaba verte otra vez», dijo João. «La mula se rindió», respondió el viejo limpiándose las manos con un trapo. «Como yo, no más que ella sí hace ruido». João sonrió con media boca. «¿Le echaste un ojo al alternador?», preguntó señalando el motor. «Le eché de todo menos fe», dijo el viejo encogiéndose de hombros. João se agachó junto a él. El silencio entre los dos no era incómodo, era como ese silencio que se da cuando dos personas entienden que no hay necesidad de llenarlo con palabras. Después de unos minutos, João encontró el problema. Una correa floja, mal puesta, nada grave. «Esto todavía ruge si le das chance», dijo mientras ajustaba la pieza. «Pero va a necesitar más que cariño si quieres que suba la sierra». El viejo asintió despacio. Luego se levantó, sacó de un termo una taza de café y le ofreció una a João. «¿Cómo te llamas, compa?» «João Marcelo». «Silverio», respondió, estrechando su mano con firmeza. Los dos se sentaron en la caja trasera del camión, mirando la carretera desde lejos, como si esperaran que algo apareciera entre la neblina. «¿Y tú? ¿Qué cargas?», preguntó Silverio. «Cemento, de Porto Alegre pa' Corrientes». «Ah, ruta larga, buena pa' pensar». João lo miró de reojo. «¿Y tú? ¿Qué traes encima?». Silverio se quedó callado unos segundos. Luego dio un trago largo a su café. «Historias, algunas que nadie quiere oír y otras que nadie debería». João sintió un escalofrío, pero no por el frío. Algo en la forma en que lo dijo no era casual. «¿Y qué haces aquí?», preguntó João, bajando la voz. Silverio miró el horizonte. «Estoy esperando. Esta ruta no me deja irme hasta que termine lo que empecé». João frunció el ceño. Iba a decir algo, pero Silverio se puso de pie, estirándose como si cargara más peso en la espalda del que sus años podían soportar. «Gracias por la mano, João Marcelo. Pocos se detienen hoy en día». «¿Y tú? ¿A dónde vas?». Silverio sonrió apenas. «Donde me lleve la historia», y sin más, caminó hacia la cabina de su camión. João se quedó ahí unos segundos, viendo cómo ese viejo loco, o tal vez sabio, subía a su mula moribunda. Algo en el pecho de João se apretó. No sabía por qué, pero en ese momento sin explicación lógica supo que no era la última vez que lo vería. La mesera dejó las tazas humeantes sobre la mesa sin decir una palabra. João le dio las gracias con un gesto de cabeza. Silverio apenas levantó la mirada. Estaban sentados en una mesa pegada a la ventana, desde donde se veía el camión viejo, dormido bajo la bruma. Afuera el cielo ya clareaba, pero el aire seguía frío, como si la noche se negara a irse del todo.
Juan removía el café con la cucharita sin prisa. Había algo en el silencio de Silverio que le picaba la curiosidad. No era común encontrar un hombre tan callado con tanto que decir colgándole de los hombros. «¿Y cuánto llevas en la ruta?», preguntó Juan, como tanteando el terreno. Silverio soltó un suspiro largo, como si esa pregunta abriera una puerta pesada. «Desde antes que tú nacieras, seguro». Hizo una pausa, luego se acomodó en la silla. «Mi primera mula fue un Ford 46, de los que rugían más que caminaban. Después vinieron otros, y otras cosas también». João se recargó en el respaldo, observándolo con atención. «¿Y siempre en esta zona?». Silverio bajó la mirada, movió la taza, dejó que el café girara dentro. «La BR-290 me conoce mejor que mis hijos, pero hay tramos». Su voz bajó. «Hay tramos que prefiero evitar, no por el camino, sino por lo que se quedó ahí». João sintió una punzada en el estómago. «¿Perdiste a alguien?». Silverio tardó en responder. No lo miraba. Su vista estaba fija en un punto invisible, como si viera una escena en su cabeza que no quería revivir. «Fue hace más de 30 años», dijo al fin, con voz áspera. «Una noche como esta, niebla, frío y una curva maldita allá por Paso das Pedras. Yo iba con un compañero, uno joven, bueno, recién empezaba. Íbamos ligeros, sin carga, solo de regreso». Juan se inclinó un poco hacia adelante. La cafetería parecía haberse quedado muda. «¿Y?» «Nos alcanzó una tormenta. Raro para la época. Yo iba adelante, él atrás. De pronto, ¡pum!, un estruendo seco. Freno. Silencio. Lo esperé. No llegó. Se detuvo. Juan no interrumpió. Volví. No había rastro. Nada. Ni huellas, ni luces, ni camión, ni cuerpo. Como si se lo hubiera tragado la tierra. ¿Lo reportaste?». Silverio asintió lento. «Todo. Policía, familia, empresas. Buscaron semanas. Nada. Cerraron el caso como accidente, pérdida total. Pero yo…». Hizo una pausa larga. «Yo sé que no fue así. Esa noche no fue normal». Juan apretó la taza con fuerza. Algo en esa historia le revolvió algo adentro. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Como si hablara de alguien cercano, como si aún lo sintiera vivo en alguna parte del camino. «¿Y nunca supiste su nombre?». Silverio levantó la vista por primera vez. Sus ojos, grises y cansados, se clavaron en los de Juan. «Lo supe, lo recuerdo, lo sueño». Juan tragó saliva. «¿Cuál era?». El viejo soltó una risa breve, sin alegría. «No importa el nombre, importa lo que dejó atrás y la forma en que me mira cada vez que paso por esa curva». João se quedó callado. Una parte de él quería levantarse y salir. La otra, la más profunda, se aferraba a esa mesa como si ya supiera que esa historia no era solo del viejo. En ese momento, el sol rompió tímidamente la niebla. Silverio se acomodó la gorra y se puso de pie. «Gracias por el café, João Marcelo. La ruta todavía tiene algo que mostrarte, y no es casualidad que nos hayamos encontrado». João lo miró irse, con el estómago hecho nudo. Algo dentro de él acababa de despertarse, algo que llevaba años dormido. Juan Marcelo se quedó en la mesa varios minutos después de que Silverio se fue. El café se le había enfriado, pero no lo soltaba. Lo tenía entre las manos, como si necesitara algo que le anclara los pensamientos. Porque algo no estaba bien. Algo en la historia de ese viejo le hizo ruido. Un ruido sordo, viejo, profundo. Cuando volvió a subir a su camión, lo hizo lento. Encendió el motor, ajustó los espejos y se quedó ahí, sin avanzar, mirando el punto donde Silverio había estacionado su mula. El viejo ya no estaba. Se había desvanecido entre la neblina, como una sombra que solo aparece cuando uno está listo para verla. Arrancó. La carretera lo recibió con ese rugido constante que siempre lo había calmado. Pero esta vez no calmaba nada. Al contrario, revolvía. Pasaron kilómetros. El paisaje se iba aclarando, pero en su cabeza la neblina seguía. Iba recordando fragmentos, palabras, miradas,
Y de pronto, sin pensarlo, dio un volantazo y tomó una desviación que no estaba en su ruta. La hizo sin pensarlo, como si algo dentro de él supiera que tenía que ir ahí. «Paso das Pedras», murmuró, reconociendo el letrero oxidado a un costado del camino. La curva no tardó en aparecer. Era cerrada, mal señalizada, con una vieja cruz de madera al borde del barranco. João frenó. Bajó. El aire olía a tierra mojada y a eucalipto. Caminó despacio hacia la curva y ahí se quedó parado, mirando hacia el fondo del barranco. Silencio. Pero no era un silencio cualquiera, era un silencio espeso, doloroso, como si el aire supiera lo que pasó ahí. Juan se agachó, tocó la tierra con la mano. Una imagen le cruzó por la mente, una borrosa, un niño, una carretera, una discusión, una mujer llorando, una troca alejándose sin mirar atrás. Se levantó de golpe, el corazón le latía raro. Volvió al camión, pero antes de encenderlo abrió la guantera. Sacó una cajita de madera que siempre llevaba, pero que casi nunca abría. Dentro, unas fotos viejas, arrugadas por los años. Una de ellas, rota por la mitad, mostraba a su madre sonriendo con un bebé en brazos. En la parte trasera, escrita a mano, João Marcelo, 1981. Y debajo, otra, una foto de un hombre, jovencísimo, con la mirada seria y el uniforme de chofer. La única foto que su madre le había dejado de su papá. Nunca le dijo cómo se llamaba. Solo que se fue y no volvió. Juan la miró con más atención. La giró. Tenía una fecha escrita. Corrientes, 1983. Sintió un cosquilleo en la nuca. El año coincidía con lo que Silverio había dicho. El lugar también. Incluso el rostro. Había algo en los ojos de ese hombre que le recordó a los de Silverio. Sacudió la cabeza. No podía ser. Pero el pensamiento ya estaba sembrado, y cuando una duda así se mete en el pecho, ya no hay ruta que la saque. Encendió el motor, pero esta vez no puso música. Quería escuchar sus propios latidos. Mientras retomaba la carretera, su celular vibró. Era un mensaje de un número desconocido. «João Marcelo, si quieres respuestas, nos vemos en Santo Tomé. Hay algo que necesitas saber. Ese». El volante se le resbaló un segundo de entre las manos. Tomó aire, miró por el retrovisor. La ruta no le estaba mostrando el camino, se lo estaba regresando. El sol ya comenzaba a calentar el parabrisas cuando João Marcelo lo vio de nuevo, parado al costado de la carretera como si lo estuviera esperando. Silverio, con su chamarra abierta apoyado contra su camión, levantó la mano con una calma que contrastaba con el zumbido nervioso que João sentía en el pecho. «Pensé que ya te habías largado», dijo João, bajando la ventana. «¿Y perderme el placer de una buena charla en la ruta?», respondió Silverio con media sonrisa. João dudó un segundo. Pero algo en él, una mezcla de coraje y curiosidad, lo hizo mover la cabeza en señal de «súbete». Silverio no tardó en acomodarse en el asiento del copiloto, como si ese espacio lo hubiera estado esperando desde siempre. El camión volvió a rugir, y la BR 290 los recibió con su eterna recta hacia el norte. Por un rato, nadie habló. El motor y el viento bastaban. «No pareces tener prisa», comentó Juan finalmente. «La prisa es para los que todavía creen que pueden escapar de algo», contestó Silverio mirando el paisaje. «Yo ya aprendí que todo lo que uno deja atrás, tarde o temprano se le sube a la cabina». Juan tragó saliva. «¿Y qué dejaste tú?». Silverio no respondió de inmediato. Sacó un cigarro, lo encendió y soltó el humo con una calma que ponía de nervios. Muchas cosas, pero algunas no se fueron del todo. Solo se esconden en los retrovisores. João no dijo nada. Solo apretó el volante un poco más fuerte. Luego, como si algo le picara desde adentro, se animó a soltar una parte de sí que llevaba años guardada. «Tengo un hijo», dijo de pronto. «Daniel, 27 años. Vive en São Borja, creo. Hace 3 que no hablamos, ni por mensaje». Silverio lo miró de reojo, sin interrumpir. No fue culpa de él.
Fue mía. Me alejé. Primero por trabajo, luego por broncas que ni sé cómo empezaron, y después ya no supe cómo volver. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez pesaba distinto, como si Silverio supiera exactamente lo que eso significaba. A veces uno no se aleja por maldad, dijo al fin. A veces se va porque tiene miedo de ser menos de lo que prometió, o porque siente que ya no encaja, pero el dolor, ese no pide permiso para quedarse. Juan soltó una risa seca, más de frustración que de burla. Su madre decía eso, que yo no sabía quedarme, y tenía razón. Silverio miró al frente, luego bajó la voz. ¿Y si todavía tienes chance de quedarte ahora? Juan se tensó. El comentario le pegó más fuerte de lo que esperaba, porque era justo lo que no quería pensar. ¿Y tú?, preguntó buscando cambiar el foco. ¿Tienes hijos? Silverio tardó en responder. Tuve uno, o eso creo. Nunca lo conocí. Juan se giró, confundido. ¿Cómo que crees? Fue un error del pasado, una historia mal escrita. La madre nunca me dijo nada claro. Solo supe que se fue, y que años después alguien me dijo que ese niño había crecido sin padre. Juan sintió un frío en la espalda, no por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, como si estuviera confesando algo más. ¿Y nunca buscaste saber? Silverio encogió los hombros. Busqué, pero uno no siempre encuentra lo que quiere, ni lo que puede soportar. Juan se quedó callado. La carretera seguía estirándose frente a ellos, pero la sensación en la cabina era como si hubieran tomado un desvío sin darse cuenta. Uno que no estaba en el mapa, ni en el GPS, un camino que iba directo al pasado. Y lo peor de todo era que los dos sabían que no había vuelta atrás. La ruta se volvía más angosta a medida que dejaban atrás los pueblos. Juan conducía en silencio, con la vista al frente y la mente hecha un torbellino. A su lado, Silverio tenía la mirada perdida en el paisaje seco, ese que siempre se repite en carretera, pero nunca es igual cuando se mira con el corazón apretado. Mi esposa se llamaba Lucía, dijo de pronto Silverio, rompiendo la calma con una voz tan baja que casi no se escuchaba. Juan no dijo nada, lo dejó hablar. Nos conocimos en una feria, allá en So Gabriel. Ella vendía empanadas y yo llevaba yeso. Me regaló una por lástima, creo. Pero ese día me quedé, literal. Nunca volví a casa. Juan apenas sonrió. Silverio continuó, más metido en su propio recuerdo que en la conversación. Era brava, compa, no se dejaba. Cuando yo salía a la ruta me dejaba una carta en la mochila. Siempre, hasta la última vez. ¿Y qué pasó?, preguntó Juan, bajando un poco la velocidad sin darse cuenta. Una madrugada, como esta, volvía de una entrega en Uruguayana. Me faltaban como 2 horas para llegar. Llovía, pero no fuerte. Ella me había dicho por teléfono que me iba a esperar despierta. Silverio hizo una pausa larga, tragó saliva. Un camión se cruzó en una curva. Iba sin luces, sin control. Me tiré a la banqueta, pero perdí el control. Me bajé solo con un rasguño. Pensé que era un susto más, hasta que vi la llamada perdida. Juan lo miró, sin saber qué decir. Lucía murió de un paro esa noche, sola, en la sala. Tenía miedo de que yo no volviera, y no volví, a tiempo. El silencio se apoderó del camión por unos minutos. Solo se escuchaba el motor y el golpeteo constante de las llantas contra el asfalto. Juan sentía que le apretaban el pecho, porque entendía ese tipo de culpa, esa que se queda pegada a la piel como el olor a diésel. ¿Y el hijo?, preguntó de golpe, sin rodeos. Silverio lo miró como si ya hubiera esperado esa pregunta. Fue antes de Lucía, una historia complicada. Una mujer de paso, una noche que terminó en algo más. Me lo dijo cuando ya estaba por irse del país. Nunca supe si me dijo la verdad o solo quería asustarme. Juan frunció el ceño. ¿Nunca lo buscaste? Busqué, sí, pero no tenía nombre, ni ciudad, ni nada. Solo la idea de que había un niño allá afuera, creciendo sin saber quién era su padre. Juan bajó la mirada al volante. ¿Y si ese niño te buscara ahora?
Silverio soltó una risa seca. ¿Tú crees? Después de tanto tiempo, ¿quién va a querer saber de un viejo como yo? Tal vez no se trate de querer, dijo João sin pensarlo. A veces uno solo necesita cerrar algo que lleva abierto toda la vida. Silverio se quedó mirando la carretera. El sol ya caía de lado, pintando los árboles de naranja. El día se iba, pero la conversación había abierto una puerta que ninguno de los dos sabía cómo cerrar. «Tú también cargas algo, ¿no?», dijo Silverio sin mirarlo. João asintió, pero no respondió. Todavía no. Aún no era momento. Pero los dos sabían que esa mula no solo arrastraba cemento, también llevaba fantasmas y estaban empezando a hablar. La entrada a Santo Tomé los recibió con ese aire a pueblo detenido en el tiempo. Casas bajas, talleres mecánicos con lonas viejas y un calor pegajoso que se sentía incluso con las ventanas abiertas. João estacionó frente a un taller de hojalatería y motores donde Silverio, sin decir mucho, bajó como si conociera el lugar de toda la vida. «Aquí vive un cuate viejo pero chingón», dijo mientras caminaba hacia la puerta metálica oxidada. «Ramiro, si alguien puede revivir esa mula que traigo, es él». João lo siguió sin muchas ganas, más por curiosidad que por necesidad. Algo en el ambiente le daba mala espina, como si los edificios mismos supieran algo que él no. Ramiro salió del fondo del taller, con la cara curtida por el sol y una llave inglesa colgándole del cinturón. Al ver a Silverio, soltó una carcajada. «No mames, viejo fantasma. ¿Todavía respiras?». Silverio sonrió. Le dio un fuerte apretón de manos. «Más o menos, Ramiro, pero la mula ya está pidiendo retiro». «Pásenle, pásenle. Ahorita la revisamos». Miró a João de reojo. «¿Y tú? ¿Eres familia?». «Colega de ruta», respondió João cruzando los brazos. Ramiro se detuvo un segundo. Lo miró con más atención, como si algo en su cara le llamara la atención. «Tienes ojos conocidos, compa». João no respondió. Esa frase lo sacudió por dentro. Mientras Ramiro metía el camión al taller, Silverio y João se sentaron en unas sillas viejas bajo una lona. El calor apretaba y el aire olía a aceite, sudor y metal caliente. «¿Y hace cuánto no venías por aquí?», preguntó João. «Años, muchos, pero algunos lugares no se olvidan», dijo Silverio sin quitarle los ojos al taller. Un rato después, Ramiro volvió, secándose las manos con un trapo sucio. Se acercó a Silverio y le habló en voz baja, aunque João alcanzó a escuchar partes sueltas. «No sé qué estás haciendo, pero si es lo que creo, ten cuidado. No todos los caminos están para ser recorridos de nuevo». Silverio bajó la mirada, asintió con los labios apretados. João se incorporó. «¿Qué quiso decir con eso?». Ramiro lo miró, esta vez con una seriedad que borró cualquier tono de broma. «A veces uno remueve tierra que ya estaba en paz, y si escarbas mucho, puede que no te guste lo que encuentres». «No entiendo», respondió João, confundido. «No necesitas entenderlo ahora. Solo cuídate y escoge bien en qué curva pisas el freno y en cuál no». La tensión quedó flotando en el aire. Silverio se levantó, pagó el arreglo sin discutir el precio y se despidió de Ramiro con un apretón largo. João salió sin decir más. De regreso al camión, João lo miró de reojo. «¿Qué chingados fue eso?». Silverio subió sin mirarlo. «Nada, Ramiro es de esos que ven señales en todos lados. Siempre fue así». João no estaba convencido. Algo le decía que esa advertencia no fue casual. Cuando retomaron la carretera, João sintió que cada curva ahora tenía más peso, como si ya no solo llevaran carga, sino historia. Y algunas historias, cuando se despiertan, no dejan dormir en paz. La ruta seguía, larga y desierta, mientras el cielo se nublaba poco a poco. João Marcelo mantenía las manos en el volante, pero su atención estaba clavada en Silverio, quien dormitaba en el asiento del copiloto con los brazos cruzados y la cabeza recargada en la ventana. Lo había notado desde hacía un rato. Detalles, frases sueltas, fechas, comentarios que parecían al azar.
pero que le hablaban demasiado directo. La curva del kilómetro 482 siempre fue traicionera, había dicho Silverio esa mañana, pero João sabía que ese tramo no tenía señalización. Solo alguien que lo hubiera pasado 1000 veces sabría ese número exacto. Por aquí había una escuela rural. Cerró en el 89, después del accidente. Soltó luego, mirando al costado derecho del camino. Juan nunca había visto esa escuela, pero cuando volvió la vista, vio el cascarón de un edificio viejo, casi tragado por los pastizales. Era como si Silverio conociera cada rincón de esa ruta con los ojos cerrados, pero había algo más. Una forma rara en la que lo miraba cuando hablaban del pasado, como si ya supiera las respuestas antes de escuchar las preguntas. ¿Todo bien?, preguntó Silverio de repente, sin abrir los ojos. João dio un pequeño brinco. No esperaba que hablara. Sí, solo pensaba. Silverio abrió los ojos, lo miró de reojo. Pensar mucho en la ruta puede ser peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque uno empieza a ver cosas que no sabe si son recuerdos o avisos. João apretó el volante. Silverio se reincorporó en el asiento, estirando el cuello. ¿Y tú?, preguntó João con tono bajo. ¿De verdad no sabes nada de ese chavo que perdiste? ¿A qué viene eso? No sé. Cosas que dijiste, lugares que conoces, fechas que no cualquiera recuerda. Silverio no respondió. Solo lo miró fijo por unos segundos. Una de esas miradas que incomodan, que pesan. ¿Tú crees en las casualidades, João Marcelo? Depende. Yo ya no. El silencio volvió a colarse en la cabina. João sentía como si hubiera cruzado una línea invisible entre la desconfianza y la sospecha. No podía asegurarlo, pero algo en su instinto le gritaba que ese hombre sabía más de lo que decía. Al llegar a un punto de descanso, João apagó el motor y bajó. Se quedó mirando la carretera como si buscara respuestas en el horizonte. Silverio se quedó en la cabina, sin moverse. João sacó su celular y sin pensar mucho marcó un número que tenía guardado hacía años. No sabía si seguiría funcionando, no sabía si lo iban a contestar. Una voz contestó al tercer tono. ¿Aló? João se quedó mudo un segundo. ¿Mamá? João, la voz tembló. ¿Todo bien? Solo quiero hacerte una pregunta. Dime, ¿tú alguna vez escuchaste el nombre Silverio Santana? Hubo un silencio largo al otro lado, y luego la respuesta. ¿Por qué me preguntas eso después de tantos años? João sintió cómo el mundo se le encogía en el pecho. Sabía que algo no cerraba, y que tal vez ya no estaba tan lejos de la verdad. La noche cayó de golpe sobre la ruta, el cielo se cubrió de nubes espesas y ni la luna se animó a asomarse. João Marcelo detuvo el camión en un paradero viejo, uno de esos que usaban los traileros para dormir cuando la fatiga pegaba más fuerte que el reloj. El aire olía a tierra húmeda y eucalipto. Silverio no dijo nada. Se bajó, estiró la espalda y fue directo a su mula, que dormía a unos metros. João se quedó en su cabina. Cerró los ojos con dificultad, pero el cansancio ya le pesaba en los párpados como costales de cemento. No tardó en quedarse dormido, y entonces el sueño comenzó. Estaba en una sala pequeña, iluminada solo por la luz de un televisor antiguo. Escuchaba risas, gritos de niños jugando en la calle. En una esquina, su madre joven, con el cabello recogido, le hablaba a un hombre de espaldas. João no alcanzaba a ver su cara. «Tienes que irte, Silverio», decía ella. «No puedes quedarte, no después de lo que pasó». El nombre le taladró el pecho. João, en el sueño, intentó hablar, pero su voz no salía. El hombre de espaldas giró lentamente. Y ahí estaba. Era Silverio, más joven, sin canas, pero con los mismos ojos tristes. «Yo solo quería conocerlo», decía el Silverio del sueño. «Saber si me parezco a él, si al menos supo que existía». La madre de João lloraba. João gritaba desde su rincón invisible, pero nadie lo escuchaba. Y entonces la puerta se cerró de golpe. Oscuridad. Y una frase flotando en el aire. «No siempre los padres llegan cuando deben.
A veces llegan cuando ya es tarde. João despertó empapado en sudor, el pecho le latía a mil. Miró por la ventana. Todavía era de madrugada. La carretera estaba muda. Se talló la cara con las dos manos. Le dolía el cuello, pero más le dolía lo que acababa de soñar. Se giró y miró hacia el camión de Silverio. Estaba encendido por dentro. Una luz cálida iluminaba la cabina. Silverio estaba despierto, escribiendo algo en una libreta. Tenía el ceño fruncido, la mirada concentrada, como si cada palabra que escribía le pesara en el alma. João lo observó unos segundos, y ahí, en ese momento exacto, lo supo. Ese hombre ocultaba algo grande, algo que tenía que ver con él. Volvió a recostarse, pero ya no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a su madre llorando, al hombre joven diciendo su nombre, y esa frase, «No siempre los padres llegan cuando deben», amaneció sin previo aviso. El cielo empezó a aclararse, y João bajó del camión como autómata. Caminó hasta el de Silverio, tocó la puerta de la cabina. Silverio lo miró desde adentro, con esa expresión neutra que a João ya no le creía. «¿Dormiste algo?», preguntó el viejo. «Soñé contigo», dijo João sin rodeos. Silverio no se sorprendió. Cerró la libreta con calma. «¿Y qué soñaste?». João lo miró fijo. «¿Qué me dejaste?». Silencio. Silverio bajó la vista, respiró hondo y respondió: «Tal vez no fue un sueño». João sintió que algo dentro de él crujía. Y aunque aún no tenía todas las piezas del rompecabezas, ya sabía que esa historia tenía mucho más que ver con él de lo que quería admitir. El camión devoraba kilómetros sobre la Ruta 14, con ese rugido constante que a João Marcelo siempre le había parecido casi terapéutico. Pero esta vez, el ruido del motor no bastaba para callar lo que le hervía por dentro. La charla con Silverio en la madrugada, el sueño, el silencio incómodo que ahora flotaba entre ellos como una nube espesa, todo lo traía tenso, inquieto, con el alma al borde. Silverio iba en el asiento del copiloto con la mirada clavada en el paisaje que pasaba rápido por la ventana. Nadie hablaba, no porque no hubiera qué decir, sino porque ya sabían que la próxima palabra podía cambiarlo todo. Fue João quien rompió el silencio. «Nunca supe nada de mi papá». Silverio giró apenas el rostro, como si lo hubiera estado esperando. «¿Ni su nombre?». «Mi madre me dijo que se llamaba Silverio, pero que era un nombre común. Nunca quiso hablar mucho de eso. Siempre decía que era una historia que no servía para nada». Silverio tragó saliva, despacio. No dijo nada, pero João notó cómo sus manos se apretaban una contra otra sobre las piernas. «Me acuerdo de un hombre, solo un recuerdo borroso. Una vez vino a casa, discutió con mi mamá y luego desapareció. Yo tendría 5, 6 años. ¿Y nunca lo buscaste?», preguntó Silverio con voz baja. «Durante un tiempo, sí. Ya más grande, pregunté por todos lados. Pero todo lo que tenía era un nombre y una foto vieja. Ni ciudad, ni apellido, ni nada. Era como buscar humo». Silverio asintió con la cabeza, pero no levantó la mirada. João se tensó. «¿Y tú? ¿Nunca pensaste en buscar a tu hijo?». Silencio. Largo, incómodo. «Sí», respondió finalmente. «Durante años. Pero uno se cansa de que le cierren puertas y de cargar culpas que ya nadie quiere oír». João parpadeó. Algo en esa frase se le quedó pegado al pecho. «¿Qué culpa cargabas tú?». Silverio lo miró por fin. Sus ojos estaban más húmedos que antes. «La de haberme ido antes de tiempo. La de haber sido cobarde. De haber dejado sola a una mujer con un hijo al que no tuve el valor de enfrentar». João sintió que el volante le temblaba en las manos. Era demasiada coincidencia. Demasiada verdad disfrazada de historia ajena. «¿Y cómo sabes que ese hijo no te estuvo buscando todo este tiempo?», dijo casi como un reto. «Porque si lo hizo, nunca me encontró. Y si no lo hizo, es porque no le hizo falta». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era denso, era doloroso. João miró al frente. El cartel decía: «Paso de los Libres, 120 kilómetros. Yo lo busqué,
dijo sin pensarlo. Busqué a ese hombre que me dejó con más preguntas que fotos. Quería entender, o al menos saber por qué. Silverio giró lentamente la cabeza, lo miró largo, luego habló con la voz casi rota. Tal vez el que buscabas estuvo más cerca de lo que pensabas. João lo miró y supo, no porque lo dijera, sino porque lo sintió en los huesos. La ruta 14 seguía, recta, infinita, pero el destino ya no estaba adelante. Estaba justo ahí, dentro del camión. La tormenta cayó de golpe, como si alguien hubiera tirado un balde gigante desde el cielo. Relámpagos cruzaban el firmamento como cuchillas y el agua golpeaba el parabrisas con una fuerza brutal. Juan apenas podía ver los límites de la carretera, así que bajó la velocidad hasta que las luces de un galpón oxidado a unos metros del camino aparecieron como un salvavidas en medio del caos. «Ahí», dijo Silverio, señalando con firmeza. Juan giró sin dudarlo y metió la mula bajo el techo de lata, donde ya había un par de camiones descansando en la penumbra. El sonido del agua golpeando el techo era tan fuerte que parecía que el mundo se iba a partir en dos. Apagaron el motor. Por un momento solo se oía el latido acelerado del corazón de Juan y la lluvia que lo envolvía todo. «Este lugar me trae recuerdos», dijo Silverio con voz baja mientras bajaba de la cabina. Juan lo siguió. El aire dentro del galpón olía a gasoil viejo, a sudor seco y a tiempo detenido. Había una mesita con sillas plásticas, un termo olvidado, y en un rincón un pequeño altar con una vela apagada y una estampita de San Cristóbal, el patrón de los choferes. «¿Has estado aquí antes?», preguntó João, secándose el rostro con la manga. Silverio caminó despacio, observando todo como si cada rincón hablara con él. «Sí, una vez, hace mucho, antes de que supiera lo que era cargar una culpa por kilómetros». Juan se quedó parado junto a la mesa. El trueno que cayó afuera iluminó por un segundo el rostro de Silverio. No tenía miedo, tenía peso. Un peso que se sentía en los hombros, en los ojos, en la forma en que respiraba. «¿De quién era ese hijo, Silverio?», preguntó Juan sin rodeos. Silverio no respondió al instante. Caminó hacia la vela, la encendió con un encendedor que sacó del bolsillo y se quedó observándola un segundo, como si necesitara fuerza de algo que no estaba ahí. «Era mío», dijo al fin, «o al menos eso creí. Nunca lo supe con certeza. La madre se fue. No quiso hablar más. Pero en el fondo siempre sentí que era mi sangre». João sintió como el pecho se le comprimía. «¿Y si ese hijo estuviera frente a ti ahora?». Silverio lo miró. La vela titilaba entre los dos. Entonces no sabría cómo pedirle perdón. João dio un paso al frente. La voz le temblaba, pero no por la lluvia. «Mi madre me dijo una vez que mi padre se llamaba Silverio, que era un camionero», que se fue sin dar explicaciones. Silverio cerró los ojos, apoyó las manos sobre la mesa. «Tu mamá se llamaba Ana Clara», Juan asintió. Y con eso, el último pedazo encajó. La tormenta rugió con más fuerza. «Entonces ya lo sabes», murmuró Silverio. El silencio que siguió fue largo, espeso. Juan apretó los dientes con la mandíbula tensa. «¿Por qué no volviste? ¿Por qué nunca buscaste saber si yo existía? ¿Sabes cuántas veces me senté frente a esa foto rota preguntándome si tenía algo tuyo?» Silverio bajó la mirada. No lloraba, pero tenía los ojos llenos de años perdidos, porque tenía miedo de lo que encontraría, miedo de mirarte a los ojos y no ver nada mío ahí, o peor, ver todo lo que yo no fui capaz de ser. Juan se dio la vuelta, necesitaba aire, espacio, algo que no apretara tanto. Caminó hasta la entrada del galpón y se quedó mirando la lluvia que no daba tregua. Silverio se quedó sentado con las manos entrelazadas. Nadie decía nada, y entonces la pregunta inevitable apareció en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Lo aceptaba? ¿Lo mandaba al carajo? Intentaban construir algo sobre las ruinas de una historia rota. Juan giró lentamente y lo miró otra vez. Silverio tenía el rostro envejecido, derrotado,
pero también lleno de algo que Juan nunca le había visto: esperanza. ¿Tú qué harías en mi lugar?, preguntó Juan. Y aquí va la pregunta para ti, que estás siguiendo esta historia. ¿Qué harías tú si estuvieras en los zapatos de Juan? ¿Le darías una oportunidad a ese hombre? ¿O lo dejarías con su historia y seguirías tu camino? Déjalo en los comentarios. Queremos leer tu opinión. El sonido de la lluvia comenzaba a ceder, pero dentro del galpón el silencio era todavía más fuerte. João se quedó parado junto a la puerta, con los brazos cruzados y la vista clavada en la oscuridad. Detrás de él, Silverio seguía sentado frente a la vela encendida, con la espalda encorvada como si cargara no solo los años, sino los pecados. «João», dijo el viejo con voz áspera, casi temblorosa, «lo que voy a decirte no lo digo esperando que me perdones. Lo digo porque si no lo suelto, me muero sin haber tenido el valor». João no se movió, pero su respiración era rápida, contenida. El pecho se le movía como si tuviera que sujetar algo que estaba a punto de romperse. «Tu mamá, Ana Clara. Yo la conocí en un viaje a Pelotas, en el 84. Ella trabajaba en una pensión donde me quedé un par de semanas porque mi camión se había descompuesto. No era nada serio entre nosotros, o eso creí, pero cuando me fui, ella me dijo que estaba embarazada». Silverio bajó la vista, pasó las manos por la cara, luego siguió. «Yo no supe cómo reaccionar, me sentí atrapado. No tenía familia, ni casa, ni certeza de nada. Era joven, pendejo, y lo único que sabía hacer era manejar y huir. Así que eso hice. Me fui». Juan giró un poco el cuerpo, lo suficiente para verlo sin acercarse. «¿Y no volviste nunca?» «Volví, un año después, lleno de culpa. Pero cuando llegué, ella ya no estaba. La pensión había cerrado. Nadie sabía a dónde se había ido. Pregunté, busqué, pero solo tenía su nombre, nada más. Y no había redes, ni celulares, ni forma de rastrear nada. Era como buscar un soplo en el viento». João lo miraba, quieto. Algo dentro de él le decía que era cierto, que cada palabra, cada gesto coincidía. Pero su orgullo, su herida vieja, no le dejaban ceder tan fácil. «¿Y cómo estás tan seguro de que yo soy ese niño?». Silverio levantó la vista con los ojos brillosos. «Porque cuando te vi por primera vez, supe que te conocía sin conocerte. Tu forma de mirar, de callarte, de cargar todo sin decir nada. Y luego, cuando me dijiste tu nombre, João Marcelo, supe que no podía ser una coincidencia. ¿Y por qué no me lo dijiste de entrada? Porque no quería equivocarme, porque me daba miedo arruinarlo todo. Otra vez». Juan bajó la cabeza. El corazón le latía fuerte, como si quisiera salir corriendo. No sabía si llorar, gritar o simplemente irse. Pero no se movía, algo más lo retenía ahí. Silverio metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó un papel doblado, amarillento por los años. Lo puso sobre la mesa. «La única carta que le escribí a tu madre. Nunca la envié. La encontré hace unos meses cuando limpiaba mi caja vieja de herramientas. Ahí entendí que no podía morirme con esto adentro». João se acercó lentamente, tomó el papel, lo desplegó. La letra era firme, con tachones, con frases rotas que hablaban de un hombre confundido, arrepentido, pero lleno de miedo. «Perdóname por haberme ido, Ana. Si de verdad estás embarazada, dime dónde estás. No quiero ser el tipo que desaparece, pero no sé cómo ser el que se queda». João sintió que las palabras se le clavaban como clavos. «Nunca la leíste, ¿verdad?» «No, pero muchas veces me imaginé qué habría dicho si la hubieras mandado». João se sentó frente a él. No dijo nada durante un largo rato. Solo lo miró. Silverio bajó la mirada. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo João al fin. «Que parte de mí siempre esperó que un día alguien como tú apareciera, pero cuando llega, no sé qué hacer con eso. Haz lo que sientas. Si es mandarme al carajo, lo entiendo. Si es seguir sin hablarme, lo acepto. No vine a cambiarte la vida. Solo vine a decirte que si tú lo eres,
Si eres mi hijo, entonces nunca dejaste de estar conmigo. Solo estaba esperando que la vida nos diera una última vuelta. Joan respiró hondo. El papel de la carta crujía entre sus dedos. Y en ese instante, sin decir sí ni no, supo que su vida no volvería a ser la misma. ¿Y tú qué harías si descubrieras que el hombre que más odiaste es el mismo que siempre esperaste encontrar? El motor del camión ronroneaba bajo la lluvia tenue del amanecer. Juan tenía las manos en el volante, los ojos clavados en el parabrisas, donde las gotas resbalaban como si quisieran borrar el mundo de afuera. Silverio, en el asiento del copiloto, no decía una palabra. El silencio era como una tercera persona entre ellos, pesada y tensa. Juan apretaba la mandíbula, tratando de poner en orden todo lo que había escuchado horas antes. Las palabras de Silverio, su historia, esa carta vieja, todo seguía dando vueltas dentro de su cabeza, como si no acabara de entrar del todo. ¿Y si no es cierto?, pensó. ¿Y si solo quiere llenar un vacío y yo le quedé bien? Pisó el acelerador con más fuerza de la necesaria. El camión respondió con un tirón leve, pero firme, como si también quisiera huir del momento. ¿Todo bien?, preguntó Silverio, rompiendo el aire. Juan no respondió de inmediato. No sé si creerte. Silverio asintió despacio. Y tienes todo el derecho a no hacerlo. Kilómetros pasaron en silencio. El paisaje se volvía más plano, más gris, como reflejo del ambiente en la cabina. Juan giró ligeramente la cabeza, sin dejar de mirar la carretera. «Tú lo quisiste». Silverio parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. «¿A tu hijo?». Juan asintió apenas. Silverio tardó en responder. Luego soltó un suspiro largo. «Lo quise, sin conocerlo. Lo imaginé, lo soñé. Me reproché cada año, cada cumpleaños perdido, pero también aprendí a vivir sin él, porque me convencí de que ya era muy tarde». Juan tragó saliva. Miró por el espejo lateral. El sol apenas comenzaba a asomar, pero no calentaba nada. «¿Y si te dijera que yo también crecí sin saber cómo querer a nadie?», soltó, casi sin pensarlo. «Que cargué ese vacío como si fuera normal, que me alejé de mi propio hijo por miedo a repetir lo que tú hiciste conmigo». Silverio lo miró de reojo, con los ojos llenos de algo que no era lástima. Era reconocimiento, era culpa compartida. «Entonces ya somos dos que la cagamos», dijo en voz baja, «y dos que todavía están a tiempo de no volver a hacerlo». Joan metió la mano en su mochila, sacó la vieja foto arrugada que siempre había guardado en la guantera. La puso sobre el tablero, donde la luz suave del día la tocó por primera vez en años. Era su madre, joven, con un bebé en brazos. La única foto que tengo. Ella nunca quiso decir más, ni un apellido, ni una historia clara. Silverio se inclinó, la tomó con cuidado. Sus dedos temblaron. «Sí», susurró, «es ella, Ana Clara». Juan lo miró, esperando una reacción que no llegaba. «¿Por qué crees que la vida te trajo hasta mí ahora?». Silverio sonrió, pero sin alegría. «Porque hay caminos que no se cierran hasta que uno los termina, y el mío terminaba contigo». En un tramo recto de la ruta, Juan bajó la velocidad. El camión rodaba suave, sin prisa, como si todo el mundo se hubiera calmado por unos segundos. «¿Y tú crees que basta con eso?», preguntó de pronto, con una confesión en medio de la lluvia. «¿Que después de 30 años uno dice, perdón, y ya estuvo?». «No», respondió Silverio con firmeza. «No basta, pero es lo único que tengo. No puedo devolverte lo perdido, pero puedo estar aquí, si me dejas». Juan miró al frente. El parabrisas estaba limpio, pero la imagen afuera seguía borrosa, como su vida, como sus recuerdos. «Yo no necesito otro padre». Su voz era firme. «Lo sé, pero tal vez…». Hizo una pausa. «Tal vez necesito cerrar esto, saber de dónde vengo, entender por qué soy como soy». Silverio asintió. «Entonces empecemos por ahí». Juan soltó el aire que venía guardando. No era perdón, no era reconciliación, pero sí era algo, era un primer paso,
Y a veces, eso era más que suficiente para seguir manejando. El camión avanzaba por la ruta como si flotara sobre un mar de asfalto. El motor ronroneaba parejo, el viento cruzaba la cabina por la ventanilla entreabierta, y el sol golpeaba el parabrisas con una luz tenue, sin fuerza. João Marcelo mantenía las manos en el volante, los ojos al frente y el corazón hecho un desmadre. No hablaba, no porque no tuviera que decir, sino porque no sabía cómo hacerlo sin quebrarse. A su lado, Silverio se mantenía en silencio. No dormía, no miraba el paisaje, solo estaba ahí, presente pero contenido, como si supiera que cualquier palabra ahora podía ser dinamita. La tensión era espesa, pero no agresiva. Era ese tipo de silencio incómodo que se instala cuando el alma necesita espacio para ordenar su propio caos. João tragó saliva. Tenía la garganta seca, la mente saturada de recuerdos que no eran suyos, pero que ahora sentía como parte de sí. ¿Y si nunca lo perdono?, pensó. Pero al mismo tiempo, otra voz dentro de él decía, ¿y si eso es justo lo que necesitas para soltar? El camión bajó la velocidad al acercarse a una curva amplia, marcada con señales oxidadas y pintura apenas visible. João redujo marcha. Algo en ese lugar le parecía familiar. Aquí fue, dijo Silverio sin mirarlo. João lo miró de reojo. ¿Qué cosa? Aquí fue donde perdí el control, hace más de 30 años, donde creí que la vida se me iba, pero, en realidad, recién empezaba a joderme. João no respondió. Miró la curva con nuevos ojos. Había una cruz de madera clavada entre los pastizales. Y por un segundo, sintió un nudo en la garganta que no venía del presente, venía de algo enterrado. Pasaron en silencio, pero esa curva ya no era solo un punto en el camino, era una marca en su historia. Horas después, pararon en una estación de servicio. João bajó sin decir palabra, fue al baño, se echó agua en la cara, se miró al espejo. No se reconocía. ¿Quién chingado soy ahora?, murmuró. Al volver, encontró a Silverio sentado afuera, con un café en la mano, mirando hacia la carretera. ¿Quieres uno?, preguntó el viejo, ofreciéndole un vaso de plástico. João lo tomó sin decir gracias. Se sentó a su lado. Por unos minutos, ninguno habló. «No sé si esto va a sanar algo», dijo João finalmente. «No vine a sanarte», respondió Silverio. «Vine a decirte la verdad, aunque llegara tarde. Lo que hagas con eso ya no me pertenece». João bajó la vista. «No sé si puedo perdonarte. No te lo pido. Solo te pido que no te encierres donde yo me encerré. Yo lo hice y perdí todo. No lo repitas». Ya en la carretera de nuevo, João revisó el celular. Una llamada perdida de un número que no reconocía. Se quedó viéndolo unos segundos. Luego un mensaje. «Vi tu camión pasar por Ituzaingó. ¿Eres tú? ¿Eres João Marcelo? Llámame». «Daniel». João sintió que el corazón le dio un vuelco. Su hijo, el que llevaba años sin ver, el que no sabía si alguna vez lo perdonaría. «¿Todo bien?», preguntó Silverio al notar su expresión. João guardó el celular. «No sé. ¿Quién era?». João respiró hondo. «Alguien que también tengo pendiente». Y en ese momento entendió algo que le pegó como un golpe en seco. El silencio no siempre es cobardía. A veces es preparación para lo que viene. Y lo que venía podía cambiarlo todo. La noche ya había caído cuando João estacionó el camión cerca de un pequeño parador en las afueras de Paso de los Libres. El cielo estaba limpio. Las estrellas colgaban pesadas sobre la ruta y el aire olía a pasto húmedo. Silverio bajó de su mula sin decir nada. Fue directo a la parte trasera del remolque y rebuscó entre unas cajas viejas. João lo observaba desde la cabina con las manos en el volante y el corazón inquieto. Cuando Silverio regresó, traía en las manos una caja de madera, pequeña, gastada, con marcas de viaje por todos lados. Se la entregó a João sin rodeos. «Toma, esto te pertenece más que a mí». João bajó sin entender del todo. Tomó la caja. Estaba liviana, pero se sentía pesada de significado. La miró con desconfianza. «¿Qué es esto?» «Pedazos, de cosas que fui guardando sin saber por qué.
Ahora sé que era por ti. Sentados en una de las mesas del parador, con el zumbido de los insectos y el murmullo de la carretera como fondo, João abrió la caja. Primero encontró un llavero viejo, oxidado, con una figura de San Cristóbal. «Me lo regaló tu mamá la noche antes de que me fuera», dijo Silverio. «Dijo que lo llevara para que no me perdiera». Qué ironía, ¿no? João lo sostuvo entre los dedos. La figura ya no tenía forma clara, pero algo en el tacto le pareció familiar. Luego sacó un sobre atado con una liga. Cartas, muchas, algunas con fechas de los 90, otras del 2000, todas sin abrir, todas dirigidas a João Marcelo. João las miró como si estuviera viendo un fantasma. «¿Por qué nunca las mandaste?» «Porque no sabía dónde estabas. Y cuando supe, no tuve el valor. Siempre pensaba, mañana será mejor momento». Ese mañana nunca llegó. João las sostuvo contra el pecho un segundo. Luego respiró hondo y las volvió a guardar. No era el momento de leerlas ahí, no con las manos temblando. En el fondo de la caja había una foto doblada. João la desdobló con cuidado. Era una imagen en blanco y negro. 3 personas. Silverio, más joven, al centro. A su lado una mujer con ojos grandes y cabello recogido. Ana Clara, y entre ellos un niño pequeño con una sonrisa torcida. João no tenía recuerdo de esa imagen, pero algo en el gesto, en la forma en que el niño se agarraba del pantalón de Silverio, le dio un vuelco al estómago. ¿De dónde salió esto? La tomó una vecina de tu mamá. Me la dio cuando regresé años después, preguntando por ustedes. Yo no sabía que te había alcanzado a tomar esa foto conmigo. Nunca la quise mostrarte hasta ahora. João tocó su propia cara en la imagen. No era una memoria suya, pero ahora lo era. La caja quedó sobre la mesa, abierta. João se quedó viendo su contenido en silencio. Silverio no decía nada, solo lo observaba sin presionar. «¿Sabes qué es lo peor de crecer sin padre?», dijo João de pronto. Silverio levantó la mirada. «Que uno se acostumbra, aprende a vivir sin esperar, y cuando aparece, ya no sabe si darle un abrazo o un golpe». Silverio asintió despacio. «Haz lo que necesites, lo que te alivie. No estoy aquí para que me aplaudas. Estoy aquí porque ya no quiero irme sin darte lo que debí darte hace mucho, la verdad». João se levantó. Caminó unos pasos, miró al cielo, luego a la caja, y sin voltear dijo, «No sé qué voy a hacer con todo esto, pero gracias por no habértelo llevado a la tumba». Silverio cerró los ojos un momento, y por primera vez en mucho tiempo, respiró como si algo dentro de él soltara. Esa caja no era solo un conjunto de recuerdos, era la llave de una historia que por fin empezaba a cerrar. La tierra colorada de Corrientes se levantaba con cada vuelta del camino, seca y áspera, como si el suelo mismo guardara cicatrices. João conducía sin decir palabra, mientras Silverio le indicaba con la mano, señalando desvíos sin señalizar, entradas polvorientas que no aparecían en ningún GPS. «¿A dónde vamos?», preguntó João finalmente, con el ceño fruncido. «A donde debería haber ido hace 30 años», respondió Silverio con la voz baja pero firme. Pasaron un arroyo seco, un par de vacas cruzando lento, y al fondo, entre un monte bajo y descuidado, apareció una reja de hierro oxidado, torcida por el tiempo. Un cartel descolorido apenas decía San Lucas. João detuvo el camión frente al portón, bajó sin decir nada. El silencio era absoluto. No había ni viento. ¿Qué es este lugar? Un cementerio, para los que nadie reclamó. Silverio caminó despacio, arrastrando los pies como si cada paso lo hiciera más viejo. João lo seguía a unos metros. Las tumbas estaban desordenadas, algunas sin cruces, otras con lápidas rotas. Era un lugar olvidado, como muchos que terminan guardando historias sin final. El viejo se detuvo frente a una cruz de madera sin nombre, solo una fecha grabada a cuchillo, mayo 1985. «Aquí la enterraron», dijo. João lo miró, sin entender del todo. «¿Quién?». Silverio se agachó, tocó la tierra con la mano temblorosa. «Una mujer que murió sola.
Dicen que llegó deshidratada al hospital del pueblo. Nadie sabía su nombre, no traía papeles, solo una cruz al cuello y una carta en el bolsillo que decía «Perdón por dejarlo». Juan sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Dio un paso al frente. «¿Estás diciendo que...?» Silverio no respondió, solo bajó la cabeza y se quedó en silencio. Luego, con un hilo de voz, soltó: «Yo creo que era ella, Ana Clara». Juan sintió que el mundo se le apagaba por segundos. Se agachó junto a la tumba. El pasto estaba seco, la tierra dura. «¿Cómo sabes que era ella?» «No lo sé, pero cada vez que soñaba con ella, me veía en este lugar. Y después de tantos años buscando, aquí fue donde el corazón me trajo». Silverio se arrodilló, puso una flor silvestre que había traído del camino y con voz quebrada dijo: «Perdóname, Ana, por no haber vuelto, por no haber creído, por haber sido un pinche cobarde que solo supo huir». Juan lo miraba sin saber si sentir rabia o tristeza. Todo era demasiado. «No vine a redimirme», continuó Silverio hablando a la tierra. «Vine a decirte que encontré a nuestro hijo, que es más fuerte de lo que yo soñé, que lleva tu fuego en la mirada y que aunque no me llame papá, yo lo siento mío desde que lo vi». Juan apretó los puños, cerró los ojos. «No sé si es ella», dijo en voz baja, «pero si lo es, espero que haya escuchado». Silverio se puso de pie con esfuerzo. Se tambaleó un poco, pero no dejó que Juan lo ayudara. «No vine a buscar consuelo», dijo. «Vine a dejar aquí el peso que cargué toda mi vida». Antes de irse, Juan se quedó mirando la cruz. Algo dentro de él se quebró, pero no en forma de dolor. Era otra cosa. Era aceptación. Se giró y miró a Silverio, que se limpiaba la cara con la manga de la camisa, sin esconder las lágrimas. «¿Y ahora qué?», preguntó Juan. Silverio se encogió de hombros. «Ahora manejamos». Juan sonrió leve, casi sin querer. «Pues vamos, viejo. Todavía queda ruta por delante». Y mientras caminaban de regreso al camión, Juan entendió que a veces el pasado no se cierra con respuestas, sino con gestos, y que decir adiós no siempre es el final. A veces es el inicio de algo más honesto. La luz de la mañana se colaba entre los árboles como dedos tibios que acariciaban la ruta. Joan conducía en silencio, pero algo en su rostro había cambiado. Ya no era la dureza tensa de días atrás. Ahora era un tipo de paz rara, esa que llega cuando uno acepta que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede entenderse. Silverio iba a su lado, con la mirada perdida, las manos apoyadas sobre las rodillas. No decía nada, y por primera vez en muchos kilómetros ese silencio no pesaba. Joan miró de reojo al viejo. «¿Sabes qué creo?», dijo con voz tranquila. «Que no vine por cemento». Silverio lo volteó a ver, sorprendido. «¿Ah, no?». «No, esta ruta era pa' otra cosa, pa' encontrar lo que siempre quise ignorar, pa' entender de dónde vengo, pa' saber en quién no quiero convertirme». Silverio se encogió un poco, bajó la mirada. «¿Y aún así, sigues manejando conmigo?». Juan soltó una risa breve, seca, «porque ahora sé que no manejo solo». En una parada de camiones, Juan bajó y se estiró. Tomó 2 cafés del local y volvió al camión, entregándole uno a Silverio. «Pal frío», dijo sin ceremonias. El viejo tomó el vaso como si le dieran oro. «Gracias». Juan se apoyó en la puerta, viendo a la gente que iba y venía. «Sabes, antes te veía como un viejo más. Otro de esos que cuentan historias para no sentirse solos. Pero hoy te veo distinto». Silverio lo miró con ojos cansados. «¿Y cómo me ves ahora?». «Como un hombre que la regó, que huyó, que cargó con eso tanto tiempo que se olvidó cómo era vivir sin culpa, pero que tuvo los huevos de regresar y decir: aquí estoy». Silverio se quedó mudo. Su mano temblaba un poco al sujetar el café. «No sé si me merezco esas palabras», murmuró. «No se trata de merecer», respondió Juan. «Se trata de lo que uno hace con lo poco que le queda». De regreso a la carretera, Juan cambió de carril de pronto, sin avisar. Silverio lo miró.
¿A dónde vas? João no respondió, solo sonrió. A ver algo. Media hora después, se detuvieron frente a un campo abierto, con un caserío al fondo. Juan bajó, sacó la caja que Silverio le había dado y caminó hacia un pequeño árbol seco, al borde del terreno. «Aquí es donde quiero dejar esto», dijo, colocando la caja a los pies del árbol. Silverio se acercó en silencio. «¿Por qué aquí? Porque este lugar está en medio de la nada, como esa historia. Y si hay algo que aprendí de ti, es que guardar el pasado no sirve para nada si uno no lo deja descansar». Silverio asintió. No dijo nada. Solo se quitó la gorra, la apretó contra el pecho y se quedó mirando esa caja como si fuera un ataúd simbólico de todo lo que no pudo ser. De vuelta al camión, João encendió el motor y miró por el retrovisor. «¿Listo?» Silverio sonrió, débil. «Siempre estuve listo. Solo necesitaba que tú lo estuvieras también». Y mientras se alejaban, sin mirar atrás, João pensó que a veces el punto de retorno no es un lugar, es un momento, un instante donde uno decide no repetir la historia, sino escribirla de nuevo. Y él, por fin, estaba listo para hacerlo. El sol apenas comenzaba a romper el horizonte cuando João Marcelo se despertó con el zumbido leve del campo y la luz cálida colándose por la cortina de la cabina. Se frotó los ojos, estiró los brazos y se quedó unos segundos sentado, disfrutando ese primer silencio del día que siempre le había parecido sagrado. Pero algo se sentía raro, demasiado silencio. Volteó hacia el asiento del copiloto. Vacío. «Silverio», dijo en voz baja, esperando ver al viejo durmiendo encorvado como siempre. Nada. Bajó del camión. El aire estaba fresco, cargado del olor a tierra húmeda y pasto recién cortado. Caminó hasta la mula de Silverio, estacionada a pocos metros. La puerta del conductor estaba abierta. João sintió un pequeño escalofrío. Se asomó. El camión estaba limpio, sin rastro de vida reciente. No había termo, ni chamarra, ni papeles, solo una caja de cartón sobre el asiento del copiloto y una hoja doblada encima. João tomó la hoja con manos temblorosas. Era una carta, escrita con letra firme, clara y al mismo tiempo temblorosa. La reconoció al instante. «Silverio, João, si estás leyendo esto, es porque decidí irme antes de que el día me hiciera quedarme. No por cobardía, esta vez no, sino porque ya no tengo nada más que darte que no te haya entregado. Tú no necesitas un padre, necesitas tu propio camino. Yo ya hice las paces con el mío. La caja que dejo no tiene más pasado, solo lo justo para que te acuerdes de quién fuiste y decidas quién quieres ser. Gracias por dejarme viajar a tu lado. Gracias por escucharme. Gracias por perdonar un poquito, aunque no lo digas. Nos vemos en la próxima curva, hijo». Silverio. João se sentó en el estribo del camión. No supo si llorar, si reír, si maldecir o simplemente respirar. La carta se le apretaba entre los dedos como si pudiera deshacerse si la soltaba. Silverio se había ido, y esta vez no lo culpaba. Dentro de la caja encontró lo justo: un par de fotos, una libreta con anotaciones de rutas y pensamientos, y un reloj de bolsillo oxidado, detenido en una hora específica, 5:47 AM. João se quedó mirando el reloj largo rato. Era una despedida simbólica, pero perfecta. Silverio se había ido justo antes de que él despertara, como si supiera exactamente cuándo desaparecer sin romper el momento. En la última página de la libreta, una frase escrita a mano decía: «No todas las rutas se recorren con los faros encendidos. Algunas se sienten, se intuyen, se aceptan». João cerró la caja y la guardó en su cabina. Esta vez no pensaba cargar con lo que no le correspondía, solo iba a conservar lo que lo ayudara a seguir adelante. Antes de volver a arrancar, João subió a la mula de Silverio por última vez. Se sentó al volante, cerró los ojos y respiró profundo. «Viejo cabrón», murmuró sonriendo con tristeza. «Siempre supe que te ibas a largar sin avisar». Se bajó, caminó hacia su camión
Encendió el motor y miró por última vez el asiento vacío. Ahora sí, estaba solo, pero distinto, porque esta vez no le pesaba. Y mientras la ruta se abría frente a él, larga, infinita como siempre, Juan apretó el volante, bajó la ventana, dejó que el viento le pegara de lleno en la cara y dijo en voz alta: «Vamos, viejo, una última por ti», y arrancó, sin miedo, sin culpa, con el corazón más liviano que nunca. El camión avanzaba tranquilo por la ruta, bañado por los últimos rayos de un atardecer dorado que cubría todo de melancolía. Juan Marcelo tenía una mano en el volante y otra apoyada sobre su pierna. La radio estaba apagada, como desde hacía días. En su cabeza no había música que compitiera con lo que estaba sintiendo. En el asiento del copiloto, la caja de Silverio descansaba, cerrada. Su presencia seguía ahí, silenciosa, pero viva. Joan pensó en las palabras de la carta, en la última mirada del viejo, en el silencio que dejó cuando se fue, y entonces, sin pensarlo demasiado, metió la mano en su bolsillo, sacó el celular y abrió el contacto que había evitado por años. Daniel, su hijo, aparecía con una foto vieja, tomada en un parque, con el niño sonriendo y con los ojos brillantes que tanto le recordaban a su madre. Joan apretó el teléfono en la mano. «No va a contestar», se dijo, pero marcó. Primer tono, segundo, tercero. Joan pensó en colgar. Pensó que era mejor escribir un mensaje o no hacer nada, que ya era muy tarde, que él no era bueno para esto. Pero entonces una voz contestó al otro lado. «¿Hola?» Joan sintió que se le cerraba la garganta. Tragó saliva. «Daniel». Silencio. «Papá», dijo la voz suave, como dudando. «Sí, soy yo». Más silencio. Esta vez cargado de todo lo que no se había dicho en años. «¿Estás bien?», preguntó Daniel. Joan sonrió, aunque le dolía. «No lo sé, pero necesitaba hablar contigo, aunque sea para decirte eso, que lo necesitaba». Daniel no respondió de inmediato. Joan escuchaba su respiración, los ruidos del ambiente detrás de él. Autos, voces, como si estuviera en la calle. «¿Por qué ahora?», preguntó el joven sin rencor, pero con peso. «Porque me encontré con alguien que me enseñó que no hay tiempo perfecto, que uno hace las cosas cuando el corazón por fin se deja. Pasaron más de 3 años. Lo sé. Y no espero que lo olvides, ni que lo perdones. Solo quería que supieras que sigo aquí y que todavía me importa». Juan cerró los ojos. Cada palabra le costaba como si caminara descalzo sobre grava. Pero había algo liberador en al fin decirlas. Del otro lado, Daniel suspiró. «¿Dónde estás?». Joan miró la ruta. El paisaje ya se teñía de sombras. «Cerca de Curuzucuatiá, de paso. Pero no sé si voy a volver por ahora. Tal vez solo necesitaba este viaje para darme cuenta de lo que perdí». Daniel se quedó callado un segundo más y luego dijo algo que Joan jamás esperó. «¿Tienes tiempo para un café? Si no ahora, en unos días. Quiero hablar, pero quiero verte». Joan sintió que se le aflojaban los hombros. «Claro que tengo tiempo, el que necesites». Una pausa más. Y entonces Daniel dijo: «Está bien, te marco mañana, con calma». «Gracias, hijo. No me digas así todavía, Juan. Vamos paso a paso, ¿va?». Juan asintió, aunque sabía que su hijo no lo veía. «Va», colgó. Apoyó el celular en el tablero. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez en mucho lloró sin miedo. No por tristeza, sino por esperanza. Porque a veces lo más difícil no es manejar miles de kilómetros. Es marcar un número y esperar que alguien conteste. El motor rugía con suavidad, como si también hubiera soltado algo que lo apretaba por dentro. Joan Marcelo avanzaba por la carretera mientras la luz del amanecer se reflejaba en el parabrisas, pintando de dorado cada curva, cada sombra, cada pedazo de asfalto. La cabina estaba en silencio, pero no era un silencio frío, de esos que incomodan. Era un silencio limpio, nuevo,
La caja de Silverio ya no estaba en el asiento del copiloto. Ahora viajaba en la parte trasera, como un equipaje que no se abre más, pero se respeta. João había guardado todo lo importante y dejado atrás lo que ya no tenía que cargar. Por primera vez en muchos años, sentía que manejaba sin peso extra. João se detuvo en una estación de servicio donde solía parar cuando era más joven. El lugar no había cambiado mucho. Los mismos baños flojos de agua, los mismos banquitos de cemento, la misma señora detrás del mostrador sirviendo café sin alma. Pero esta vez, João pidió 2 cafés, como si aún viajara acompañado. Se sentó afuera mirando la ruta. Sacó su celular. Abrió la conversación con Daniel. No había mensaje nuevo, pero tampoco hacía falta. La última palabra de su hijo seguía ahí, viva. Mañana te marco. João sonrió. Había aprendido a no esperar nada, pero también había aprendido a reconocer una semilla cuando la tenía en la mano. Y eso, para él, ya era un milagro. De vuelta en la cabina, João miró el retrovisor. El camino detrás de él era largo, retorcido, lleno de imágenes, recuerdos y silencios que antes le dolían. Pero hoy, por primera vez, pudo ver ese retrovisor sin sentir que lo arrastraba. Pensó en su madre, en Daniel, en Silverio, y también pensó en él mismo. En ese João Marcelo que había arrancado este viaje como otro cualquiera y que ahora volvía con un corazón que ya no necesitaba esconderse. Aceleró. El camión respondió con fuerza, como si supiera que ahora sí iban hacia adelante, sin trampas. Pasaron horas. João cruzó pueblos, saludó a otros camioneros, paró a comer en una fonda donde antes ni habría entrado. Se sentía distinto, más liviano, más humano. Pensó en todas las cosas que podría hacer cuando regresara. Llamar a Daniel, escribirle una carta, tal vez pasar a verlo, tomar un mate con él, escucharlo sin interrumpir, y no para justificar su ausencia, sino para estar presente. La ruta seguía, y cada kilómetro era ahora una página en blanco, no una deuda, no un castigo, un espacio nuevo para construir. Cerca del atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y los pájaros cruzaban el horizonte en formación, el celular vibró en el tablero. João lo miró. Era Daniel, un mensaje simple, directo, poderoso. ¿Te parece si paso a verte esta semana? João no contestó de inmediato. Se quedó viendo esas palabras como si fueran un regalo que no esperaba. Luego, con una sonrisa leve, tecleó. Sí, hijo. Aquí te espero. Y volvió a guardar el celular, encendió la radio y dejó que la música llenara la cabina. La ruta continuaba. Y esta vez no era solo un viaje, era un comienzo. Hay rutas que se miden en kilómetros y otras en decisiones. João no solo recorrió una carretera, atravesó el dolor, la culpa, la memoria y el perdón. Aprendió que a veces los reencuentros no suceden para corregir el pasado, sino para sanar el presente, que no se trata de borrar lo que dolió, sino de atreverse a seguir, incluso con cicatrices. Esta historia no es solo la de un hombre y su camión, es la de todos los que alguna vez se sintieron perdidos, de los que callaron demasiado tiempo y de los que, a pesar de todo, siguen buscando una segunda oportunidad. ¿Y tú, a quién le darías esa segunda oportunidad? Cuéntanos en los comentarios. Te leemos. Si esta historia te tocó el corazón, dale like, compártela con alguien que también necesite encontrar su camino y únete a esta comunidad donde las emociones no se esconden, se comparten. Suscríbete al canal si quieres seguir recibiendo relatos tan profundos y reales como este, porque aquí no solo contamos historias, te llevamos a donde tus emociones también merecen viajar.